de silenciarme y compartir la pantalla. Necesito que me habilites para compartir pantalla. Compartir pantalla. Necesito que me habilites para compartir pantalla. ¿Y no te había puesto ya? No. Tienes que ponerme como anfitrión o algo así para poder compartir. Sí, invite. No tienes que invitarme, tienes que irte a los participantes. Sí, Participantes. participantes. Y tú acá. Make a host. Make a O host. co-host. O co-host. Y voy a tratar de conectar este como micrófono ambiental. ¿Le alcanza a ver? Igual ahora las cosas se dicen antes. No, atrás. Sí, yo debería agarrarlo solo, pero igual al menos al comienzo voy a No, para ver si es que se pone el micrófono. Eso. Somos pocos. Ya, listo, creo que eso es. ¿Está ahí? Está ahí, más que raro, estoy acá. Sí, y en la siguiente, yo no lo muero, ¿sí? La siguiente. Pero nada, pero si Ahí está. que te graben, Ya. ¿me ¿Está escuchando? pero empezar así como hablé. Hola, ¿se escucha lo que están online? Sí, te escucha. No sé si me están escuchando. Tiene que tener habilitado el sonido de cualquier computador. Yo estoy con... Sí, estamos. ¿Alguien nos está escuchando? Le mandan un mensaje por... A ver si... ¿Se ve sus caras como se debería escuchar. Sí, ya está, hay gente conectada. Online se escucha fuerte y claro. Están conectados, pero están ahí. Está como en el baño. Todo al mismo tiempo. A ver, que me diera mi computador, que tal vez está muteado. Ah, no, porque si lo desmuteo, tú te vas a escuchar doble. Pero vamos a ver que se escucha. ¿Ah? Pero vamos a ver que se escucha. Sí. A ver. Hola, hola. Hola, hola, ¿se escucha? Hola.
Se escucha. Hola. Sí. Hola. Se escucha. Ya. No, ahí sí. Ya, lo muteé. Bien. Vale, ¿tú haces la presentación? ¿Quieres hacer la presentación? Ya. Si no se escucha, por favor, alguien que nos avise, porque estamos en la sala de reuniones de la facultad, porque Francisco no está hoy día, entonces estamos en un nuevo ambiente. Eso. Vamos a partir entonces hoy día la reunión de este viernes de investigación. Tenemos dos grandes invitados que nos acompañarán hoy día. La primera persona es María Paz Ribó, ¿sí se dice así? Rabo, quien es investigadora de Faro UDD, que nos va a hablar sobre un proyecto de Fondesit de iniciación del 2025 relacionado al grupo de investigación de Tech Policy. Y la segunda persona es José Faraya, que es terapeuta ocupacional, ayudante del grupo de investigación de accesibilidad extrema del CEMAS, que nos va a hablar de innovación y terapia ocupacional, el cual ha estado trabajando durante el año en el CEMAS. Entonces vamos a partir primero con María Paz. Por favor, si alguien no escucha o algo no se ve o algo así, nos avisa, porque como estamos en una nueva sala, no sabemos bien si se está escuchando, pero esperemos que sí. Soy por uno por si acaso. ¿Cuánto tiempo tengo para conversar? Son como 20 minutos. Yo tengo 20 minutos. Bueno, gracias Pepe por la invitación. Pepe me invitó a exponer mi proyecto Fondesit de Iniciación. Es un proyecto que es un proyecto Fondesit de Iniciación 2025, significa que hace un poquito más de 2 semanas me enteré que me lo habían explicado, por lo cual estoy muy contenta. Todavía no empieza toda la parte terrible, que es hacer firmar cosas y empezar a rendir y cuestiones así. Así que por ahora estamos con un efecto de luna de miel con mi propuesta, donde todo puede pasar, todo puede funcionar, toda es alegría. ¿Sí? Después eso probablemente va a cambiar. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces mi propuesta se llama, digamos, Assessing the Effects of Political Inconsistency on Deliberative Democracy. Entonces aquí primero creo que se fijen que digan, ¿qué hace esta persona aquí? Se equivocó de facultad. No creo que es facultad. Voy a hablar de democracia, sí, bastante. Pero después vamos a ver en el fondo cómo llevar este concepto, que es inconsistencia política, cómo llevarlo a una sistematización, a una operacionalización mediante redes. ¿Sí? Entonces en el fondo tiene un componente cuantitativo fuerte, que es una forma de, digamos, de tratar de operacionalizar un concepto de la ciencia política a una metodología de redes para poder llevarlo después de vuelta a un problema político que es el de la democracia. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a estar aquí entre estos dos mundos de la política y la ingeniería. De hecho, yo cometí parece que error de postularlo la primera vez el año pasado por interdisciplina y no lo gané por interdisciplina. Esto se los cuento porque ustedes este tipo de cosas me dijeron que les puede servir. Y cuando me llegó la carta de rechazo del proyecto, de lo poco que decían era como que era demasiado positivista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tenía un marco teórico construido por el título de la ciencia política y eso al parecer no era muy bien visto en el grupo de interdisciplina. Entonces, ahora que sí lo gané, lo apliqué por ciencias jurídicas y ciencias políticas. ¿Sí? Pero aún así tiene un componente muy importante de ingeniería, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es esto de la inconsistencia política y qué es esto de la democracia deliberativa y por qué todo esto es importante. Entonces, para eso le voy a hablar brevemente de la democracia, de la ideología, de la deliberación, de los sistemas de creencias, para llegar finalmente a la inconsistencia. Y qué es lo que nos vamos a meter metodológicamente en cómo medir inconsistencia. ¿Vale? Pero para eso tenemos que dar una vuelta más o menos contextual. Entonces, partimos hablando de democracia. Y se ha dicho que hay una crisis de legitimidad de la democracia representativa. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Uno puede ver más o menos desde 1988, cuando la gente se inscribió para el plebiscito sí y el no. Inscribió mucha gente, pero después las tasas de inscripción general, uno iba a inscribirse voluntariamente y después el voto obligatorio, esas tasas de inscripción empezaron a decaer. Además dice que los partidos ya están muy mal vistos, la gente no confía en los partidos políticos, no confía en el gobierno, no confía en sus representantes, etc. Esto tiene que ver con una sensación como de baja eficacia externa, eficacia política externa, que significa en el fondo que
Los ciudadanos creen que el gobierno y sus representantes no pueden dar solución a sus problemas. En cambio, sí creen que ellos tienen las herramientas para hacerlo. Los ciudadanos creen que tienen las herramientas para solucionar los problemas y no la tienen los representantes. Eso lleva a la sensación ya no de que baje la participación política, sino que la gente quiere participar de otra forma, participar por su propia cuenta. ¿Okay? ¿Y qué es participar por su propia cuenta? Eso se traduce en mecanismos de democracia directa y democracia deliberativa. Por democracia directa entendemos cuando la gente va directamente a votar plebiscitos, ¿sí? Que se da más en ambientes locales. A veces las municipalidades tienen más de un proyecto, quieren consultar la opinión de los vecinos y hacen un plebiscito sobre asuntos como específicos. ¿Ya? En los procesos constituyentes que vimos recientemente, los mecanismos de democracia directa tenían que ver con las iniciativas populares de normas. ¿Sí? La gente dice, la gente propone normas a la Constitución. En otras partes, en otros países, utilizan las iniciativas populares de ley. La gente recolectando un sector de firmas puede proponer leyes para que sean discutidas en el Congreso. Eso es democracia directa. Democracia deliberativa es algo que quizás no se ha visto tanto, pero sí tiene ya larga data en la literatura de democracia, y que tiene que ver con estos foros de ciudadanos que se juntan, que deliberan y que llegan a decisiones, interversan consensos, etc. Y esto en Chile empezó a verse, no gracias a los procesos constituyentes, pero desde Bachelet 2016, Bachelet 2018, que tuvo una fase, no sé si se acuerdan, que eran los encuentros autoconvocados, ¿no? La gente se reunía y proponía qué conceptos tenían que estar dentro de la Constitución, etc. Con los procesos constituyentes de ahora de 2021, 2022 y 2023, también hubo muchos diálogos, ¿sí? Hubo diálogos autoconvocados, diálogos convocados, diálogos de todo tipo, y desde las manifestaciones de octubre de 2019 también empezaron a verse como muchos diálogos, muchas instancias de diálogo. Tenemos que hablar de Chile, Chile que queremos, pero algunas como de las más grandes. ¿Okay? Entonces eso responde un poco a la idea de democracia deliberativa. Ciudadanos, no políticos, ciudadanos se juntan, que juntos conversan y llegan a tomar decisiones y conversan sobre los problemas del país, la solución, etc. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la deliberación? La deliberación se sustenta en que entre todos, pensando juntos, podemos superar las limitaciones de la racionalidad individual. ¿Okay? Y además se legitima en el hecho de que podemos alcanzar consenso. Cuando el consenso es como lo que da la base de la legitimidad de la acción colectiva. Que todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si todos estamos de acuerdo, las políticas que se vayan a implementar, las consecuencias las pagamos entre todos. ¿Okay? Por lo tanto, lo más legítimo es que todos estemos de acuerdo. Además de eso, hay otras ventajas que tienen que ver con que supuestamente mejora como la amistad cívica, si todos nos reunimos, conversamos y ponemos de acuerdo en nuestras opiniones, etc. Además, nos hacemos mejores personas, nos informamos y un montón de cosas. ¿Sí? Pero también aparece algo que se llama objeción de ignorancia pública. Esto viene desde antes de la deliberación, desde que por mediados del sábado, centro que sabemos en literatura que dice que el problema de la democracia es que el votante está, por ejemplo, poco informado, el votante no tiene incentivos para informarse porque su voto pesa re poco. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el incentivo de gastar un montón de tiempo informándote para votar si tu voto no vale nada? Son miles de votos. Además, hay inconsistencia de las preferencias políticas, no son estables en el tiempo. También hay una suerte de dificultad para identificar el interés propio y cómo una política pública sirve o no sirve el interés propio. Entonces hay un montón de problemas que se han identificado en la democracia en general. Y respecto a la deliberación hay un problema extra, que es la polarización grupal. Es que si el grupo no es diverso, puede terminar más polarizado de lo que empezó. Una especie como de caja de resonancia que se da mucho en redes sociales, pero es una especie como de caja de resonancia física, ¿sí? Todo como volvemos más extremos de lo que éramos cuando empezamos. Entonces hay un problema de ignorancia, digamos, un problema de la democracia, que ha sido un poco superado. Y que es que no hay muchos votantes, digamos, muchos ciudadanos, no tienen un marco ideológico que les permita integrar distintos aspectos. Por un marco ideológico me refiero a unos pocos principios que te sirvan como guía
para tus distintas actitudes políticas. ¿Okay? Entonces, la ideología, digamos, ofrece un marco ideológico para poder derribar distintas actitudes políticas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la ideología puede afectar la deliberación? Hay gente que dice que ciudadanos mejor preparados van a ser menos propensos a la manipulación. Eso es súper importante porque es un principio básico de la deliberación, que los ciudadanos, digamos, argumentan y discuten como iguales, sin, digamos, alguien que te esté mandando, tratando de dirigir o tratando de convencerte de nada. Entonces, tener ciudadanos mejor preparados va a ser menos posible que seas manipulado. Por lo tanto, debiese ser un mejor efecto deliberativo. Sin embargo, también hay gente, como Friedman, uno de los fundadores de la revista Critical Review, que ha hecho mucho de este tipo de investigación. Para él, la ideología es una heurística peligrosa. Él tiene mucho miedo como del dogmatismo. Y él y otros autores también han dicho que es menos probable que gente como fuertemente ideológica sea capaz de mantener una discusión como de mente abierta que se requeriría en una deliberación. ¿Okay? No tenemos muy claro si el hecho de tener una ideología como fuerte, y por fuerte no me refiero a polarizada, sino que tener como ideas muy claras respecto al marco ideológico, te va a jugar a favor o en contra de un ejercicio deliberativo. Para eso vamos a tener más adelante que definir también cuándo una deliberación es buena o mala, cuándo funciona bien o cuándo funciona mal. Entonces, para ello, en primer lugar, tenemos que ser capaces de medir la consistencia de la ideología. ¿Ya? Y aquí es donde esto va a tener ya más que ver con el enfoque como de ingeniería, o de redes. Para eso tenemos que echar mano al concepto de sistema de creencia, que es un sistema que propone Converse en 1964, que es el de Belief System, ¿sí? El sistema de creencia, que es una configuración de ideas y virtudes para que los elementos están unidos por algo, una forma de interdependencia. Y aquí uno piensa ya en que esta definición, siendo que Converse no habla de redes, es una definición que es básicamente la misma de una red. Es tu configuración de ideas y actitudes, uno piensa en nodos, en el cual los elementos están unidos por alguna forma de interdependencia, uno piensa en enlaces. O sea, uno podría perfectamente mapear un sistema de creencias, una red, donde las los nodos van a veces un enlace entre ellos. ¿Okay? Es algo que es importante. Y trabajos recientes sí han trabajado redes, sistemas de creencia como redes. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en una diapositiva más. Y, curiosamente, yo también hice algo parecido, mapeando redes de conceptos, con otra finalidad, hace un par de artículos atrás, pero que me dio la idea un poco de que con estas redes de conceptos políticos, uno podía aproximarse al concepto de consistencia. Eso fue como la motivación para presentar este video. Entonces, si nos imaginamos una red de conceptos políticos, ¿cómo podríamos pensar en la inconsistencia ideológica? ¿Y qué nos dice la literatura? Después les voy a mostrar ya como con redes, ejemplos, lo que yo creo que puede ser distribución de grado, etc. Lo que se ha hecho en la literatura es, por ejemplo, pensar, esto es muy importante, cómo vamos a definir la inconsistencia. Hay una opción que es, digamos, autores que lo han tratado como diferencias entre una actitud específica, por ejemplo, y una identidad política autorreportada. Las encuestas suelen preguntar por tu identidad política autorreportada. En una escala de 1 al 10, donde 1 es izquierda y 10 es extrema derecha, donde se publica. Y además las encuestas suelen preguntarte por cierta actitud. Entonces, por ejemplo, una actitud inconsistente para estos autores sería ser conservador y ser pro aborto. ¿Ya? Eso sería un ejemplo de inconsistencia, porque tu actitud específica no va en la línea de tu identidad política autorreportada. Hay otro tipo de autores que en cambio dicen, voy a ser completamente ciego a la identidad política y simplemente voy a calcular correlaciones entre las respuestas a una pregunta. O sea, tomo varias preguntas de una encuesta y calculo la correlación. Eso se ve que esa correlación es mayor para gente con alta sofisticación política, por ejemplo, para los políticos, esa correlación es mayor que para la gente de pie. ¿Okay? Entonces, puedo medir la consistencia ideológica si yo comparo la correlación
con la de las élites políticas. ¿Ok? Y esto es súper importante porque vamos a preguntarnos cuál es el benchmark. Vamos a pensar que la inconsistencia es una comparación respecto a un benchmark teórico, o vamos a dejar que emerjan patrones de las redes, digamos, de la data, y vamos a medir consistencia como la fuerza de esos patrones. El primer caso implica derivar marcos ideológicos de la teoría, y el segundo caso implica ver simplemente asociaciones de los datos y ver qué patrones emergen de ahí, y ser completamente como agnóstico cualquier marco teórico ideológico, y simplemente medir como la asociación, la fuerza de los patrones que emergen de la data. ¿Okay? Son dos formas en que uno puede aproximarse. ¿Cuál va a ser la mía? De muy bien. Ahora estoy todavía ahí, pensando en esas cosas. Para eso hay muchos marcos ideológicos de referencia, que no voy a entrar en detalle en eso, pero yo tengo y la parte de redes puede ser más importante. Entonces, el objetivo del proyecto es analizar las consecuencias de la inconsistencia ideológica en la democracia empleando métricas de red. Eso significa mapear creencias, plantar datos igual sobre preferencias políticas, o personalizar la inconsistencia ideológica usando redes de sistemas de creencia y medir los efectos de la inconsistencia en un ejercicio deliberado. La parte que es levantamiento de la encuesta me la voy a saltar por ahora porque creo que no es tan relevante para ustedes, pero vamos a tener que levantar datos sobre preferencias políticas de la gente. Entonces, lo más fácil piensan ustedes en que si yo les digo, tengo todos estos conceptos, les voy a dar, no sé, 6 conceptos: culturalidad, identidad de género, soberanía, seguridad, república, nacionalismo. Les digo, escojan 2. Ese escoger 2, para mí, es, digamos, una data de preferencia política. Yo podría establecer que cuando ustedes escogen 2 cosas, hay una relación entre las que están escogiendo. De esa forma puedo generar redes de conceptos. Si muchas personas escogen los mismos con 2 conceptos, yo voy a saber que hay una asociación fuerte entre esos conceptos. Y de esa forma voy a generar un enlace entre esos conceptos. Eso fue lo que hicimos en este paper, es una data parecida a la del paper que hicimos de redes, en el que, si se fijan, no tengo acá un mono de esto, pero no importa, me voy a... No, sí. Si se fijan, es una red en que los nodos son conceptos, ¿ya? Y los enlaces implica qué tan a menudo 2 personas escogieron esos conceptos, a partir de un pool más grande de conceptos. Entonces vemos que hay enlaces, uno se ve allá como abajo, uno ve multinacionalismo, que tiene una conexión con diversidad y con inclusión y con igualdad de género. Uno nota ahí que es un clúster más progresivo. ¿Okay? Sin embargo, allá arriba, el top, está subsidiariedad, justo conectado con emprendimiento libre, y a la derecha está autonomía y libertad, un poquito más abajo a la izquierda, Estado de Derecho, ¿no? Y ya vemos como un clúster donde es más de derecha. ¿Okay? Entonces, vemos que las redes pueden mapear sistemas de creencias. Esa es como la primera parte. Pero el punto es cómo pasamos de estas redes de sistemas de creencias a una métrica de ideología. Y la idea que yo tengo es que yo estoy mirando la siguiente, pero es más fácil si lo ven desde acá. Yo tengo la idea de que, de partida, una población que tenga mayor consistencia ideológica, yo debería haber una distribución de grado en la que tenga menos enlaces con más peso. ¿Sí? Entonces, si la gente como cualquier cosa, yo debería tener una red mucho más completa, o sea, mucho más llenos de enlaces entre conceptos, pero con menos peso. ¿Sí? Entonces, yo podría derivar, por ejemplo, una métrica de consistencia ideológica mediante la distribución de grado de estas redes. ¿Ya? Lo podemos mostrar por ejemplo más adelante. También tengo que pensar que una red con mayor consistencia debiese tener mejor modularidad. Es decir, debiesen armarse mejores clústeres. Recuerden que la modularidad es una métrica que mide como que es más probable que haya enlaces dentro de un clúster, fuera que haya, claro, es relativo a que haya enlaces entre clústeres distintos. Creo que la modularidad también podría ser algo útil.
Finalmente, también la distribución de cliques es una forma de llevar una red a una base de cliques. Eso se llama distribución de Graphlets, que creo que también puede ser una idea a explorar. Aquí está lo que les acabo de decir, y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo se ve la distribución de grados de Puente Alto, que es la distribución de grados de la gente de Ñuñoa. Y se fijan, hay una distribución importante, hay una diferencia importante en la distribución de grados. Las redes de peso en Ñuñoa tienes más enlaces, es en general menos enlaces, pero los enlaces tienen mayores pesos, ¿sí? Que la red de Puente Alto. Eso creo yo que puede ser un indicio de poblaciones que tienen diferentes consistencias ideológicas, ¿ya? Y lo que están viendo ahí son ciertos cliques marcados muy fuertes de la composición de graphics de esta red. Entonces, para ilustrar en un minuto, ¿cómo podemos medir el efecto de esta inconsistencia o consistencia ideológica en un ejercicio deliberativo? Por suerte, nosotros hablo de mí, con el que he trabajado por años, mucha experiencia en ejercicios deliberativos, que sabemos diseñar estas cosas. Debemos diseñar entonces un experimento de tipo mini publics, un grupo de máximo 10 personas, que se va a debatir algún tema de política pública. Y ahí la pregunta es, ¿cómo medir el efecto en la deliberación? Para lo cual la teoría de la habilidad tiene muchas métricas de calidad, algunas del procedimiento, el hecho de en qué medidas alcanza el consenso. Y lo que uno puede medir es si antes y después de la deliberación hay alguna diferencia en cuanto a la consistencia política de la gente. Si hubo cambios por el hecho de estar en un ejercicio deliberativo. Ya se me acaba el tiempo, entonces el slide dice, básicamente, ahora tengo que hacer todo lo anterior en 3 años. Igual implica cuentas carísimas para captar toda la información. Yo no soy de ingeniería, así que puedo decir, soy ingeniera, pero yo no confío en las redes sociales. Así que para mí, hacer una encuesta implica diseño muestral y gastar un montón de plata, y mandar a hacer una encuesta que entregue, digamos, y toda la información que además tenga una representatividad en variables que yo defino. Así que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. No sé si alguien acá o online tiene alguna pregunta para hacerle sobre la presentación. ¿Voy a dejar de compartir? ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta que quizás anticipaste que vas a poder medir los efectos que tenga de la deliberación. Y en el caso de Ñuñoa, cuando uno dice que hay esas diferencias, uno podría aproximarse y decir, bueno, en Ñuñoa va a tener efectos distintos a lo que vamos a contar y le pregunté cuáles son las consecuencias de esos efectos. Entonces, mi pregunta es, ex hipótesis, ¿no sé? Si uno estuviera interesado, por ejemplo, en predecir la probabilidad de que alguien llegue, bueno, estoy pensando en la discusión de AFP, uno pudiera tener, ¿no sé, sistemas de creencias sobre el ahorro individual, en fin, una serie de patrones. Uno podría quizás pensar, no solamente a nivel general, sino también en su grupo, por ejemplo, cuando hablamos de derechas o izquierdas, ¿cuál es la probabilidad que tienen de acuerdo sobre un tema? ¿Y cuál es la probabilidad que la derecha está en desacuerdo con ese mismo tema? Eso es muy interesante. Y por tanto, tú pudieras ver que sería probable, ¿no? Observa la experiencia, ciertos grupos propenden a ponerse en desacuerdo, siendo del mismo grupo sobre un tema, y grupos tienden a ponerse de acuerdo rápidamente sobre un mismo tema. Y eso, a la suma, fortalece a un grupo. Sí. Pensando en cualquier tipo de deliberación pura, porque primero yo solo puedo ver en general, pero también lo puedo ver como dentro de los subgrupos. Sobre todo cuando sale de derecha a izquierda, conservadores o liberales. Sí. No he pensado todavía en estudiar este tipo de cosas. Lo que sí es súper interesante respecto a eso es que las redes de creencia, lo que han hecho, digamos, otros autores, es que tú cuando mapeas esas redes de creencia, puedes ver, por ejemplo, qué conceptos van a ser muy difíciles de mover. Claro. Conceptos que están más centrales en la red, va a ser muy difícil que haya cambios en la actitud respecto a eso. Entonces tú podrías, mediante tu tema de creencias, si quisieras generar algún cambio de opinión, generar algún tipo de aspecto, podrías saber más o menos a qué conceptos atacar, por ejemplo, qué conceptos enfocarte, y tengan una cierta mayor probabilidad de cambio ante nueva información.
Entonces, Porque ahí viene la segunda pregunta, el fondo, y después luego el problema con el grupo artístico también es la manipulación. Sí. O sea, hay poblaciones que son más manipulables que otras. Y nosotros no podríamos hacer grupos convocantes relativos a esas posiciones que sean más manipulables que otras. Eso sería predecible. Sí. Con temas específicos, por lo tanto, no podría ser agendas políticas orientadas a. Sí, pero claro. No, yo pero estoy pensando que ponen como base ciencia, no solo poesía, para predecir. Eso también. Perfecto, entonces. Buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna duda o pasamos ya a nuestra siguiente invitada, Josefa, del grupo de accesibilidad extrema. Déjame, tengo que abrir la otra. Sí, perdón. ¿Me coloco aquí? Pero si quieres, ponte Sí, acá. acá. Sí, se puede cambiar de color. Así voy cambiando. Esta de acá. Es para acá, ¿cierto? Sí, entonces déjame compartir la pantalla. Todo la pantalla. Ahí, ¿Alejandro? Sí. Yo notas. O acá. O... Siéntase en el... Ahí. ¿Sacas así? Sí, saca todo. Si quieres, ¿yo paso para allá? No. Esto acá. Pongo aquí. ¿Listos? Ya, perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Araya. Soy egresada de terapia ocupacional, estoy en la segunda vez. Y soy ayudante del Centro de Investigación y Tecnología para la Sociedad durante el año 2024, desde mayo aproximadamente. Y hoy día les voy a presentar sobre innovación en terapia ocupacional. Bueno, no soy ayudante sola, estoy con Elida Donoso, hoy día no puede estar acá, pero junto a mí hemos estado trabajando con el equipo y nos surgió como la inquietud también de presentar sobre el rol de terapia ocupacional, qué es terapia ocupacional, porque la terapia ocupacional lo visualiza muy desde el lado de la rehabilitación, en una clínica, en un centro, pero también me gustaría como que ustedes visualicen cuál es el rol de terapia ocupacional en estos ámbitos que existe como desde este lado. Bueno, y para partir, no se cambia. ¿No se cambia desde ahí? No se tiene que cambiar. Si pones el mouse, no se tiene que quitar. Ahí. ¿Estoy mal? Lo están presentando la pantalla. Ahí con el Ahí sí. Bueno, primero para centrarnos en qué es la terapia ocupacional, porque quizás no conocen lo que es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es el uso terapéutico de las ocupaciones de la vida diaria con personas, grupos o poblaciones con el propósito de mejorar o permitir la participación en estas ocupaciones. Entonces se preguntarán, ¿qué son las ocupaciones? Bueno, las ocupaciones son toda actividad que tiene un significado, una forma y un propósito para la persona. Estas ocupaciones, por ejemplo, el trabajo de la persona o la actividad de la vida diaria básica, como son el comer, el bañarse, el vestirse, o el hacer deporte, el estudiar, todas esas ocupaciones están dentro de un entorno y cómo esta persona se desempeña en estas ocupaciones es donde trabaja el terapeuta ocupacional. Sigue el marco de la terapia ocupacional, que es donde el marco de referencia que utilizamos de la terapia ocupacional, que es la base. Desde ahí siempre se visualiza desde el lado de rehabilitación. También este marco nos menciona cómo podemos también, la terapia ocupacional también aporta desde la promoción y la prevención de muchas complicaciones y también desde el lado de la inclusión. De igual manera, me gustaría, bueno, en esta presentación también contenía como importante específicamente de CIEX, del Sistema de Adaptación Inclusiva para Deportes Acuáticos, desde mayo, siendo parte de la primera fase del Design Thinking. Aquí estuvimos siendo parte
bueno, fue el delito que más estuvimos en la parte, y como estuvimos en la primera fase, donde más el buen terapia ocupacional fue partícipe. Bueno, CIDES, también lo contextualicemos, es un diseño brindado para brindar oportunidades inclusivas en deportes acuáticos a personas con discapacidades físico-motoras. Específicamente, visualizamos a personas y deportistas que van a tener lesiones medulares desde 3 a 4. Este diseño va a centrar en la accesibilidad, donde va a permitir que deportistas y también no deportistas vayan a disfrutar actividades acuáticas, seguras y activas y satisfactorias. Acá también destaco estas discapacidades físico-motoras dentro del marco de la terapia ocupacional. Se habla mucho de habilidades de desempeño. Estas habilidades de desempeño son las capacidades físicas o mentales que tiene una persona para desempeñarse en sus ocupaciones. Por ejemplo, todos nosotros tenemos habilidades físicas para movernos, para caminar, para hacer su trabajo. Y todas estas habilidades físicas están dentro de un entorno. Como este entorno también nos facilita el desempeño de nuestras ocupaciones dependiendo de nuestras habilidades. También es lo que visualizamos como CIDES, cómo adaptar este entorno para los deportistas. Bueno, acá voy a explicar también cada una de las fases del Design Thinking. Si bien son 4 fases, con Emilia queremos que las primeras 3 fases fueron donde el rol de terapia ocupacional tuvo más hincapié y fue lo más importante que pudimos visualizar. La primera fase fue la investigación y definición, donde, bueno, luego voy a presentar más a detalle cuál fue el rol específico de terapia ocupacional en estas 3 fases, pero igual voy a hacer un breve resumen de lo que fueron estas 3 fases en relación a CIDES. En primer lugar tenemos la fase de investigación y definición, donde vimos los factores claves, allí se investigó y se entrevistó a los deportistas para diseñar dispositivos adaptados según el deporte y los usuarios. Luego en la segunda fase se visualizó el diseño preliminar, donde acá se visualizaron múltiples conceptos de diseño, considerando tanto la ergonomía, la seguridad, la funcionalidad y la facilidad de uso. En la tercera fase tenemos el prototipo y el molde, donde aquí se fabricaron la butaca modular y adaptación específica de CIEX y elementos textiles. Bueno, aquí vamos más a detalle en lo que se realizó como en cada una de las fases de esta terapia ocupacional. En la primera fase de investigación, lo que se denomina la fase de empatía, si bien ya estaba toda la fase de investigación, del estudio de mercado, esa fase ya estaba con la familia, pero no se habían realizado como entrevistas a los, específicamente a los deportistas. Entonces, lo que hicimos con Emilia fue realizar entrevistas semiestructuradas a los deportistas. En primer lugar, visualizamos distintas áreas. Primero, visualizamos, por ejemplo, cuál se produjo una lesión medular, en qué le afectaba en su día a día, si presentaba alguna ayuda técnica, por ejemplo, si utilizaba silla de ruedas, si tenía adaptación en su casa. Después nos pasamos a la fase del deporterismo, como por ejemplo preguntar sobre desde cuándo realiza este deporte, el canotaje específicamente. También preguntamos sobre la silla que ellos presentan actualmente, ya que si es realizar una butaca que fuera accesible para todos los deportistas. Pero también era importante visualizar cuál era la butaca que utilizaban y la silla que utilizaban actualmente los deportistas. Por ejemplo, si es que ellos le realizaban adaptaciones a estas sillas, que esta silla era cómoda para ellos, si le cambiarían algo, si no le cambiarían algo. Entonces aquí realizamos entrevistas también para involucrar a todos los usuarios en el proceso de diseño de terapia ocupacional. Es muy importante cómo consideramos al usuario en todo el proceso de intervención, también muy artística de toda la terapia. Y bueno, y también desde el lado de investigación es muy importante garantizar que todas las soluciones que se den sean funcionales, accesibles y también sean alineadas con las necesidades reales de los usuarios. También desde terapia ocupacional se habla de la perspectiva holística, donde se considera tanto todas las capacidades funcionales que son las habilidades de desempeño que les mencioné anteriormente, y también los entornos del uso de los deportistas, cómo este entorno me va a facilitar el desempeño ocupacional. En segundo lugar, tenemos el diseño preliminar, donde aquí se colaboró en el diseño para que cada detalle respondiera a las demandas funcionales y contextuales. Aquí se realizaron normas ergonómicas para asegurar la comodidad, la funcionalidad y la seguridad de los usuarios. Aquí se utilizaron diseños de ergonomía. Si bien la ergonomía se define como el análisis del puesto de trabajo, aquí no pasamos todo esto del diseño del puesto de trabajo como tal, como que lo adaptamos a esta silla de canotaje.
De hecho, nos basamos en una habilidad, leímos varias de la literatura, nos basamos en una silla de escritorio para esto llevarlo como todas estas normas ergonómicas, llevarlo a esta butaca de calle. Entonces, al final, lo que más nos importó también fue la antropometría, como desde cuáles eran las medidas de los usuarios, cómo tenía que ser la silla, qué tan grande, qué tan pequeña. Y también algo muy importante fueron las lesiones musculares. A los usuarios tenían lesiones musculares de 3 a 4, significa que los usuarios no tienen movilidad en ninguno de sus miembros inferiores. Esto también hay algunos de los usuarios que no tienen sensibilidad en sus miembros inferiores, y la butaca podía generar algunas lesiones por presión. Y de hecho, ellos mencionaron que algunas de las butacas sí le han hecho lesiones por presión, ya que al generar fuerza, al estar tanto centrado en el deporte, se olvidan también de su propia salud. Entonces, también dentro del diseño preliminar, algo que hicimos mucho hincapié en Funcionalidad fue que la butaca fuera tanto del lado textil como los relieves desde la misma butaca, como que tuviera muchas consideraciones de lesiones musculares, específicamente ya que al no sentir las piernas, se pueden generar mucho más lesiones. Bueno, aquí también desde otra parte vimos un tema que se llama la prototipación iterativa, donde validamos y ajustamos todo este diseño según las necesidades reales y específicas de los usuarios. Estuvimos constantemente visualizando todas las necesidades de los usuarios y las necesidades reales y, como mencioné anteriormente, como haciendo partícipe también a todos los usuarios dentro de todo este proceso. Otra cosa que olvidé aquí también mencionar, también algo importante fue los cambios de movimiento al tener que usar los remos y tener que remar. Es muy importante también qué altura iba a tener la silla, qué tan alta, qué tan baja iba a ser la silla. Entonces también eso fue algo muy importante de las normas ergonómicas para que tampoco les generaran lesiones, que las personas se pudieran movilizar de manera efectiva y también depende de tener esta ocupación de la mejor forma posible. Bueno, después vamos a la fase 3 del prototipo molde, donde aquí desarrollamos como diversas adaptaciones centradas en mejorar las funcionalidades como comodidades y ya teníamos el diseño preliminar, ya habíamos realizado todos los ajustes ergonómicos. Allí ya nos basamos un poco más en ajustar los últimos detalles, en probar un poco de la silla. Y aquí también vimos algo muy importante, junto a fue el sistema de sujeción de faja. Las personas, al no tener, como dije anteriormente, movilidad en sus miembros inferiores, ellos tienen mucha fuerza de tronco. Tienen que tener toda la fuerza para remar y para hacer este deporte en la parte del tórax y del tronco. Entonces lo que hicimos fue como pensar, esto claramente lo hizo Mario, pero la idea es que nos fuimos dando como de realizar una faja de sujeción para que, cuando, no sé si han visto, cuando las personas en los gimnasios toman las pesas y se ponen esto como este cinturón, al inspirar en esos mismos cinturones de pesa, generamos y como que les dimos la idea como de generar esta faja para que también, de seguridad también, como para no tener movilidad, para que no se fuera adelante, también para que hubiera una contracción de los músculos y también para que le diera la fuerza suficiente para poder remar, porque al final ellos también compiten de manera como nacional y también hay competencia, no es netamente un deporte, ¿cómo sería? De hobby. Hobby, exacto. Porque también esto fue algo muy importante dentro del prototipo y molde, cómo podemos visualizar cómo estos ajustes, y bien no se visualizaron en el, se visualizaron ahora ya en el prototipo final, creo que 3 semanas de como ya presentando. Bueno, y por último, ya presenté como las 3 fases, como a modo de resumen de lo que se realizó un poco. Y basándome en este modelo de terapia ocupacional, en terapia ocupacional se utilizan varios modelos, pero creo que en este caso refleja mucho de lo que se realizó. Este modelo se llama persona viendo ocupación. Aquí hay una tríada donde primero se visualiza a la persona, con todos sus factores biológicos, tanto como su habilidad de desempeño, todos los factores que tiene, su enfermedad, la discapacidad que pueda tener la persona, y es importante considerar que esta persona está inserta en un ambiente. Esta persona está en este ambiente va a favorecer o va a obstaculizar el desempeño de estas ocupaciones. Es importante cómo vamos a adaptar y cómo sigue esa realizó eso, cómo adaptó
y adaptamos este entorno para que los deportistas puedan realizar esta actividad como que era significativa para ellos y cómo aumentar esta actividad y esta ocupación. Bueno, de igual manera me gustaría indicar que creo que también es muy importante cómo con el INE también visualizamos desde el terapia ocupacional, se visualiza mucho a la persona. Todos estos diseños no se basan tanto como en el producto, en el diseñar, se basa mucho como en qué necesita realmente la persona. La persona quizás no necesita una silla 3D gigante que me abre, quizás la persona, y de hecho muchas veces lo mencionaron, como necesito quizás lo mismo usuario, necesito una silla que sea muy cómoda para mí, o quizás necesito una silla que yo misma pueda y la pueda adaptar, que sea muy flexible. Entonces también fuimos viendo ahí y fuimos conversando cómo podíamos adaptar esta silla a la necesidad real del usuario. Y también creo que por eso también es muy importante la perspectiva de terapia ocupacional dentro de como los equipos de investigación. Y por último, también me gustaría agregar un término que se llama innovación para la inclusión. La inclusión requiere soluciones creativas para superar todas las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en su participación en actividades de la vida diaria. Muchas veces visualizamos la inclusión como incluir, valga la redundancia, como a todas las personas, pero desde el terapia ocupacional es muy importante la innovación de todo el tema de la inclusión de las personas, como adaptar el entorno de manera creativa para que todas las personas también puedan ser partícipes de su ocupación. Y aquí también un concepto muy importante que yo creo que también se visualizó mucho en CIEX fue el tema del diseño universal. El diseño universal habla mucho sobre todos los productos, los entornos y los servicios que sean utilizables por todas las personas, independientemente si la persona presenta o no una discapacidad, que la persona lo pueda utilizar en un entorno accesible para todos. Y por eso también es muy importante cómo visualizamos la terapia ocupacional y cómo la terapia ocupacional también aporta en nuestra investigación, tanto de la inclusión y también como desde el lado de la innovación. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Josefa, por esta interesante presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, las personas que están online. Dijiste que estas personas competían, digamos. En ese caso, tener una silla, por ejemplo, que te da sujeción, ¿eso te lo permite la federación? Igual te da como una ventaja frente a otras personas que no tienen ese sistema de sujeción. ¿Qué? No, sí, las personas presentan esas cajas. Las personas tanto que presentan o no, las personas pueden presentar esas cajas. Creo que la única regla es que sea algo que no te puedas quitar, porque eso es peligroso. Imagínate que la embarcación se da vuelta y no puedes como liberarte, eso no está permitido. Tampoco en sí lo que no se permite, pero para nada, está completamente, es algo que te genera una resistencia que te permite hacer más fuerza en el movimiento. Ah, ya. Y además estuvimos trabajando con el entrenador nacional paralímpico, entonces él lo validaba desde ese punto de vista. Además que eso, es una competencia paralímpica. Son personas que... Pero estaba en el entrenador nacional, es uno de nuestros validadores más relevantes, entonces también él se maneja las reglas. Y también estábamos con los mismos deportistas que compiten, así que ellos mismos nos iban diciendo, porque en general nuestra idea inicial era que el asiento fuera como de iniciación, por así decirlo, que una persona pueda iniciarse en el deporte. Pero igual aplica en ciertos casos, nos dimos cuenta cuando fuimos, de que pueden utilizarlo de manera competitiva. Así que, en teoría, igual como hemos hecho anteriormente, si uno lo mide de una manera competitiva, donde tiene los mayores requerimientos posibles, claramente va a servir para gente que tiene menores requerimientos en el sentido de entrenar, rendimiento o eficiencia. Yo quería hacer un comentario, aprovechando la oportunidad. Creo que nosotros, un trabajo que hicieron Emilia y Josefa, realmente fue un super aporte. El CIEX es un proyecto que nosotros lo venimos trabajando de mucho antes, sin la mirada de terapia ocupacional. El CIEX, como muchos ya lo conocen, partió en el rafting, ¿ya? Y el tema de irnos hacia, se partió en el rafting y irnos a canotaje. Fue un desafío interesante por el tema de cómo son la canoa misma, es más complejo, ¿ya? Y las chicas llegaron en un momento en que nosotros estábamos quizás partiendo con Mario, con Felipe, haciendo todos los análisis, pero no teníamos esta mirada que ellas nos trajeron de los detalles que hay que mirar. Entonces, realmente ha sido desde el punto de vista de interdisciplina
que ya tenemos esta interdisciplina original, ¿no? Ahora tenemos una mirada mucho más completa, que nos ha servido mucho, un tremendo aporte al equipo. Yo creo que los resultados que estamos logrando con este CIDEX son notoriamente superiores a nuestra primera incursión, ¿no es cierto? Y eso nos va a también permitir seguir en esa línea y entregando soluciones que realmente aporten mucho más valor a las personas. O sea, yo creo que esta alianza, este trabajo en conjunto que hemos tenido con las chicas ha sido súper bueno. Por ahí mismo iba la pregunta que quería hacer, porque hay metodologías en todos lados, ¿no? Metodologías en terapia ocupacional, metodologías de diseño, metodologías de esto, todo. Entonces, ¿cómo integran las diferentes metodologías o los diferentes modelos, ¿no? Tú presentaste la visión de terapia ocupacional. ¿Cómo integran los modelos estos para lograr resultados, o si han pensado en hacer una metodología unida, o qué proponen para un trabajo futuro donde se vea esta distinta presencia, ¿no? El modelo va primero esto, va primero lo otro. Me surge esa duda que quería preguntar sobre eso. ¿Qué piensas? Yo creo que, bueno, desde esa perspectiva, sí, igual nació desde la accesibilidad, desde la inclusión, ya tenía igual una mirada desde, como desde lo que mira la terapia ocupacional, tiene esa visión. Entonces, igual es importante, igual, como todo el equipo estaba muy abierto a todos nuestros comentarios, a todas nuestras miradas, a todos nuestros marcos. Entonces, yo creo como que fue algo muy en conjunto, fue como ir creciendo el conjunto, fue como, no sé, por ejemplo, algo que también nos gustó un poco fue el tema de que nosotros no tenemos idea de textil o de diseño, no tenemos idea sobre eso, entonces igual era como, ¿cómo podemos hacer esto? O ¿cómo podemos ir esta regla ergonómica? Pero como con este diseño que, como dices tú, que tiene este marco. Entonces igual fue como un poco desde la conversación, como, mira, tenemos estas opciones, ¿qué podemos hacer con estas opciones? Entonces fue un poco desde la conversación, un poco como desde como el ensayo y error, fue un poco probando, porque al final igual somos las primeras terapeutas ocupacionales dentro del equipo, entonces igual fue todo un poco como desde la prueba en esta primera etapa. Gracias. Sí, no, primero que todo agradecer a Josefa y Emilia porque el trabajo que se realizó fue súper bueno, y también me gustaría recalcar que dentro de varios proyectos, quizás de los primeros proyectos del laboratorio, al menos en los que yo trabajé, yo creo que es como de las primeras ocasiones donde realmente como que uno habla con la persona, se hacen entrevistas, se itera, hay como muchas reuniones, y yo creo que eso igual como que concluyó en un buen trabajo al final. Entonces eso, como agradecer el trabajo de los ayudantes y como recalcar que saltarse como estos pasos, que yo sé que de repente en los fondos hay poco tiempo, pero saltárselos como que al final no queda muy bien el producto. Y cuando uno le pregunta al usuario, toma medidas, entrevistas, como que se enriquece mucho lo que uno hace finalmente. No sé si alguien tiene algún comentario o duda para... No, solo que lleguen a hacer un proceso, porque eventualmente superando los retos, sentimos, activando el micro, y por ejemplo con el diseño de los torniquetes que armaron las micro, que a toda una población fuera así. Se generaron permanentemente observa como el fenómeno de este cruce. Entonces, como que sería interesante como un proyecto aparte para tener nada de imagino con 4 o 5 participados, lleguen a armar un modelo híbrido interdisciplinar de la composición, diseño, ingeniería y profesional. Sí, porque sinceramente no se me había ocurrido. No, una cosa como un conjunto más que algo distinto, sí, claro. Sí. Porque son muchos los problemas similares. Entonces, cuando se da ese patrón, eso es mucho más accesible, la posibilidad de construir una metodología híbrida, tipo toolkit, cuando una herramienta para solucionar problemas en instituciones, en un colegio, que no se representa de cierto tipo, y digo, ya tenemos un toolkit con el cual trabajar. Y muchas veces como que el terapeuta ocupacional no trabaja con el diseñador. Porque es muy extraño que eso pase. Siempre tenemos multidisciplinarios como solo el equipo así como claro. Entonces hacer esa banderita es muy interesante. No quiero para pensar. Obviamente nunca lo hemos
naturalmente ya en el grupo, así que, claro, las cosas fueron subiendo, fuimos aprendiendo el camino y al principio, ¡ay, no hay medida, no sé qué lado, de por qué estamos no tienen ningún dato, pero bueno, ¿qué hacemos? Y otra una entrevista, y bajar la presión porque al principio se nos perdió, porque no había datos, nada. Sí, nosotros porque eran como la necesitamos economía. Nosotros como, ya, pero no nace de la nada esto, como necesitamos entrevistar, necesitamos saber los usuarios, necesitamos saber esas cosas. Y realmente resultó súper bien. Estamos ahora ya cerrando el proceso, tuvieron ayer la última entrevista, ¿no? Sí. O sea, podemos dar una reunión para conversar lo que vimos en terreno. Como el cierre. Hay un comentario por el chat que sale, sería bueno recopilar el trabajo con usuarios que todos realizan, como el Arduino y otros. Tal vez sea bueno tratar de encontrar las mejores prácticas. Felicitaciones. Así que lo mandan. Ya. Me encanta cuando están ahí de esta reunión. Es lo mejor. Eso. Bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias a las dos por sus presentaciones y nos vemos la próxima semana o eso, con diferentes temas por surgir. Muchas gracias. Sí.